Continuamos disfrutando de la Patagonia Argentina y dejamos atrás Villa La Angostura, un hermoso lugar que lo disfrutamos, pero tuvimos también algunas complicaciones. Así que ahora volvemos a las rutas y continuamos rumbo, pero no seguimos en dirección sur porque nos dejamos algo atrás. Exacto, cuando hicimos la ruta de los 7 lagos desde San Martín hasta Villa La Angostura, conocimos algún otro lugar como Villa Meliquina, pero nos dejamos atrás a la gran Villa Traful, un lugar súper conocido y visitado de esta zona que no nos podíamos perder. Exactamente. Así que estamos volviendo hacia atrás. En vez de seguir desde Villa La Angostura rumbo a Bariloche, decidimos hacer un desvío y volver hasta Villa Traful. La realidad es que dormimos en el camping libre de Villarino, donde ya habíamos dormido 2 noches cuando hicimos la ruta de los 7 lagos. Por todo el lío que pasó en Villa La Angostura, claro, decidimos no arriesgar, no seguir arriesgando, cumplir la normativa, digamos. Exactamente. Y no pernoctar en Villa La Angostura. Nos volvimos para atrás hasta el camping de Villarino, donde estuvimos muy bien, ya lo conocíamos, ya sabíamos que nos gustaba. Muy bonito. Y ahora sí que estamos yendo desde el camping de Villarino hasta Villa Traful. Tenemos unos 20 minutos, yo creo, más o menos de asfalto, y después ya en el cruce de la 40 con la ruta 65 nos esperan unos 26 kilómetros de ripio, que no es mucho. No, será una horita de ripio. No sabemos en qué condiciones está, pero bueno, vamos la verdad con muchas ganas de conocer ese lugar tan mítico. De 6 a 7 camino cerrado, no avanzar. No avanzar, ¿cómo que no avanzar? Este es el camino de Villa Traful. Sí. Camino cerrado, de 6 a 9. A ver, esto tiene pinta de ser una obra porque está en naranja. Sí, pero no hay otra forma de entrar. No. Voy a ver el cartel de enfrente. A ver. Y vimos pasar un coche antes. Sí, de vuelta. Sí. Claro, pero a lo mejor es de tipo un único sentido, ¿sabes? Sí, no sé. Vamos a chusmear. Vamos a chusmear a ver qué pasa. Bueno, se ha decidido que vamos a continuar. Mira, de hecho están pasando coches todo el rato. Claro, pasaron un par de coches primero y después otros más. Les preguntamos qué pasa con este cartel. Parece viejo también, es verdad, ¿eh? Camino cerrado de 6 a 7 de la tarde, no avanzar. Es que no tiene sentido. No, la realidad es que la gente está avanzando igual. Nosotros por precavidos bajamos a preguntar, pero vamos a mandar. Vamos a ir porque la gente lo está ignorando. Si vemos que después hay gente, que estos coches que están yendo, que vienen de vuelta, bueno, pararemos y reevaluaremos la situación, pero vamos a ir. Bueno, primeros metros de este ripio, la verdad es que muy bien no está, y aún por encima estamos al borde del precipicio. No, está bastante complicado. Está bastante complicado, pero bueno. Pero no vamos a prejuzgar, llevamos solo 100 metros. Eso. Esto todo puede cambiar, ahora ya nos estamos yendo del precipicio, ya bien. Bien. En realidad, yo no creo que vaya a estar muy mal porque es un camino muy transitado. Como decía antes, es un sitio súper visitado de la zona, es como un highlight de aquí. Sí. Entonces, aquí tienen que pasar mucha gente. De hecho, en el minuto que estuvimos parados leyendo el cartel, pasaron como 5 coches. Sí, así que es súper turístico. A mí me parece que no va a estar cerrado, no debería en temporada alta cerrar completamente el acceso. El coche blanco que iba adelante, entre estos 5 que estamos nombrando, sigue. Así que vamos a seguirlo. Y bueno, parece que va a haber un poco de aventura antes de llegar a los lagos bonitos y al paisaje espectacular. Ojo que sí que están trabajando, ¿eh? Sí, mira, a veces honestamente nos reímos un poco porque pone que están trabajando y el cartel está... Pone trabajos en la calzada. Trabajos en la calzada cuando hay un ripio y no hay nadie. Nunca hay nadie. Y el cartel está rayado, está viejo. Pero en este caso es verdad, hay 4 obreros ahí abajo, una grúa, muy bien. Bueno, parece que están trabajando en la ruta. van a hacer un upgrade aquí en la carretera de Villa Traful. Está bueno para facilitar el turismo. Mira qué lindo.
Bueno, esto sí que no lo sabíamos. Ahora estamos en asfalto, es decir, están de verdad trabajando en la ruta y está todo este tramo asfaltado y en súper buenas condiciones. Sí, asfaltadito nuevo, reciente. Sí, sí, debe ser nuevo, porque la verdad es que los comentarios que nos habían llegado era que la ruta no estaba nada bien. No. O sea que esto debe ser súper nuevo. Sí. Nos alegra un montón, la verdad, porque bueno, claramente cuantas mejores facilidades, ¿no? Tanto para la gente del lugar en sí como para el turismo, ¿no? Está buenísimo. Sí, va a facilitar un montón y capaz que llegamos a la mitad de tiempo. Está muy bueno, mirá. Sí. Una alegría que nos llevamos hoy. Están trabajando a full aquí, ¿eh? De eso no hay duda. La verdad, bastante serio. Un montón de tramos en los que hay un grupo de trabajadores y un montón de maquinaria. Esto tiene pinta de que en un año máximo ya está todo reasfaltado. Sí, sí, La verdad que muy bien, me gustó, ¿eh? Está, bueno, bastante frenado el camino, pero bueno, es una alegría, como decía Anja antes, para la gente local, para todos los que quieran tener un acceso más bonito y no duden a visitar Villa Traful por el ripio, ¿no? Exacto, que ya no sea una excusa y que puedan venir. Así que muy lindo. Pero bueno, lo que iba a decir es que ya pasamos el lago. Realmente el lago lo estamos costeando hace un ratito. Exacto. Solo que no llegamos a la villa. La villa está como en el vértice del lago, digamos. Claro. Aún nos queda, no sé, la verdad no tenemos el mapa puesto. No, pero el camino es el único que hay, o sea que llegaremos en algún momento. Bueno, ahora sí ya llegamos a Villa Traful tras un largo ripio que juega con la paciencia un montón. Pero bueno, antes de ponernos a visitar y a explorar este lindo lugar, les vamos a presentar a quién está con nosotros hoy, que ¡ay! No estamos solos. ¡Aparecimos nuevamente! Para quien lleva mucho tiempo con nosotros sabe que ellos son nuestros amigos de la nube rutera, Ara y Nico, que ya es el tercer país en donde nos encontramos. Sí, señor. Nos conocimos en Uruguay, compartimos también tiempo en Brasil y ahora aquí en Argentina. Qué lindo, tachando en el mapa lugares donde nos encontramos y siempre no cambiamos. Llevamos en contacto un montón de tiempo, sí, pero la realidad es que teníamos un montón de ganas de volver a estar en persona. Y bueno, allá les contaremos, ellos se tomaron una pausita de viajar. Ya nos contarán qué tal fue eso de parar, salir de la furgo, volver a la furgo. Sí. Pero lo cierto es que vamos a dar una vuelta, no conocemos este lugar y creo que tenemos un lindo día para explorar aquí, ¿no? Sí, se ve un pueblito tranquilo, acabamos de estacionar aquí al lado de las letras, vamos a pasear un poquito por el pueblo a ver qué nos vamos encontrando y a ver si dará para un bañito. Uf, no creo. No Hoy no creo. Esto, ¿no? Está para camiseta. Hay que ser valiente para meterse. No, creo que hoy no. Luna sí. Luna, te metes. Qué lindo es reencontrarse con amigos. Hacía ya un montón de tiempo que no veíamos a Ara y Nico, nuestros primeros amigos en Sudamérica. Y poder disfrutar de este día juntos recorriendo Villa Traful fue simplemente perfecto. Este rincón escondido en la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es un pueblito de apenas 400 habitantes. Fue fundado en 1936 y conserva un encanto muy especial, en parte porque su crecimiento está limitado por estar precisamente dentro del parque, y eso lo convierte en lo que es una aldea de montaña auténtica, tranquila, frente a un lago que te deja sin palabras, el lago Traful. Un lago de origen glaciar que tiene unos 25 kilómetros de largo y alcanza hasta 300 metros de profundidad, y que cuenta con la peculiaridad de tener un bosque sumergido, la joyita turística de la zona. Nosotros arrancamos por un paseíto por el muelle, sin ningún itinerario determinado, y disfrutamos del buen día de sol antes de acercarnos hasta la oficina de turismo a informarnos sobre qué otras actividades podíamos hacer en los alrededores del pueblo.
a preguntar a Turismo qué podíamos hacer y nos recomendaron el sendero de las cascadas Coacó y nos metimos por el sendero, queríamos grabar una vez arriba y resulta que estamos dando la vuelta porque esto está súper complicado. Mirad por favor la nube, está intentando dar la vuelta ahí. No sé si se puede ver por todo el polvo, pero madre de Dios. Dios. Estamos aquí intentando deliberar qué hacer porque ahora un coche que bajaba nos dijo que había otras 3 cuestas como esta y más empinadas, pero que pasábamos, pero fueron a caminar a ver, porque tampoco es que se pueda aquí dar vuelta directamente. O sea, está complicado y eso que en la oficina de turismo sabían que íbamos en motorhome, pero no sé, se complicó. Se fue todo al carajo. Por eso también cuando nos dicen en el ripio, no, tienes que pasarlo rápido, claro, si tienes una casa puede pasar todo esto. Ahora a recoger. Bueno, fuimos a ver cómo continuaba el camino porque había empezado divertido y nos dijo un hombre que venían 2 subidas más. Así que fuimos con Nico caminando y sí que vienen bastante empinadas, pero nada que ver a la que pasamos, porque el anterior tenía curva, en la subida tenía curva y unos pozos que, bueno, eso parecían cráteres, que es lo que te desestabiliza al final, en curva además. Acá son 2 subidas pero en línea recta, no va a haber problema. Así que le vamos a dejar espacio a Nico y que le meta a fondo, pero no va a haber problema. Y ya estamos casi ahí. No puede ser, justo alguien de frente. Íbamos perfecto, pero alguien de frente. Pero bueno, que todos los males sean esos y no aparezcan más pozos. El estacionamiento está acá nomás. O sea, ya llegamos casi y vuelve, pero bueno, vuelve a la diversión. Si tienes un motorhome no vengas hasta aquí arriba. No, porque además el sendero es corto. Déjenlo abajo y vayan caminando. Le añaden unos 20 minutos de subida, pero no pasa nada. Es mejor que meter el coche. Sí. Y ya está. Si lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos traído. Claro, claro. Porque eso, se añade un poquito al sendero, pero es caminable, o sea que no hay problema. Déjenlo abajo y listo. Voy a darle rango aquí a Nico porque creo que esta es la última subida. Está potente, lleno de polvo, el polvo que resbala. Está ahí se queda, Pero bueno, qué lindo día, todo azul, todo verde. Vamos a coger fuerza. Sí, no la quiso a la primera. A ver, había ahora un plano. ya está. Acá está un poquito de plano. Sí, venga. Un poquito, entre comillas. Vamos embriague, vamos embriague. Madre mía. Ahí está, de lado a lado, zigzag, taca, taca. Que no venga nadie de frente, por favor. No. Ahí está. Llegamos. Bien. Segunda. Hola, segunda. Te extrañé, segunda. Ahí está, ya llegamos. Madre de Dios. Sendero a Coacó y Arroyo Blanco. Madre de Dios. Fue una aventurita dentro de otra aventurita. Bueno, ahora sí, tierra firme, vamos a relajar un poquito y llenar un poco el estómago. Estamos preparando acá en el parking mismo del sendero un poquito de boloñesa. Los chicos están acá, justo al lado nuestra, haciendo la pasta. Ahí está bailando Nico. Y acá tenemos a Ange haciendo la salsa. Así que nos vamos a unir en breve para llenar el estómago y después continuar paseando. Acá tenemos unos senderitos bastante bonitos que prometen que vamos a recorrer y continuar disfrutando de Traful. Bueno, ahora sí, oficialmente se armó juntada viajera con la nube rutera, la enésima ya, 20.000 veces. Y qué lindo estar otra vez en la nube, ¿eh? Sí, ¿cuánto tiempo? Hacía ya un montón. Qué linda casa. Tipo año y pico, ¿no? Desde Brasil, que nos vimos en la Montón. nube. En Aracayú.
Es cierto que ¿Verdad? nosotros, ¿Verdad? como ya visteis, estuvimos en Ascensión, en el pueblo de Nico, y estuvimos ahí viendo las reformas de la nube, Vamos. pero nos faltaba Ara, por supuesto. El Lo más 50%. importante. El 25%. Así Es la verdad. Sí, nada, y tenemos que decir que la furgo, Nico, le pegó durante ¿cuánto? ¿3 meses? No, ojalá, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Una reforma integral Para aislarla. sí, la Sí. aisló, que bueno, que eso está para tirar de verdad con una grúa. Manitas. Y se nota porque ahora mismo la furgo nuestra está calentita y esta está refresca. Aquí se está súper bien. Increíble. Así que un Así que- gusto estar otra vez en la nube. Así que Sí. si alguien necesita alguna reforma, llame al 0800. Sin duda, sin duda. Nico resuelve. Asesorías, asesorías. Ojo. Bueno, y bienvenidos amigos nuevamente a la nube rutera. Los extrañábamos, los queremos un montón. Así que felices de retomar también nuestro viaje junto al Plan Pangea, que fueron nuestros primeros amigos viajeros. Y los mejores. Ay, qué lindo. Así que chin chin. Muchísimas gracias. Lo mismo pensamos, así que chin chin. Chin, Salud. Salud. Un gustazo. Bueno, ahora sí, arrancamos los senderos, ya llenamos la barriguita con una buena pasta con boloñesa y aquí en esta parte de Villa Traful tenemos los senderos que llegan a la cascada del Arroyo Blanco y la cascada Coco. No sabemos muy bien a cuál vamos a ir primero, pero son senderos cortitos, nos dijeron que son como de media hora, así que probablemente hagamos los dos. Lunita no va a venir con nosotros porque evidentemente esto es un parque nacional y no se permite que transiten las mascotas por los senderos, así que vamos a intentar hacerlo rápido también para no dejarla solita tanto tiempo. No, la cosa empezó de broma, pero realmente hay un cementerio de árboles, ¿eh? En serio, a este le falta la primera mitad de abajo, hay un montón caídos, Sí. es una locura, ¿eh? Qué curioso. Sí. Bueno, yo creo que, o lo que he escuchado, es que a partir de la erupción del volcán Calbuco, que está en el sur de Chile, cerca de donde vivo yo, toda la ceniza, en vez de caer directamente ahí, Sí. cruzó la cordillera, Ah. cruzó la cordillera y Sí, cayó sí, sí. a este lado de Bariloche y los alrededores. Entonces toda esa ceniza lo que hace es tapar los nutrientes Mm. y los árboles mueren. Obviamente cuando mueren se secan y después caen. Claro. Pero es un fenómeno natural que con los años es positivo porque la ceniza tiene muchos nutrientes también, que También. después se transforma en otro tipo de abono para la tierra Claro. y pasados los años esto va a crecer más verde aún. Y claro, con todos los árboles que caen también se hará más fuerte el suelo, se regenera, Mirá. digamos. Claro. O sea, se vuelve a regenerar, bueno. Sí, sí, sí. Así Qué que por culpa curioso. del volcán de Chile Ya está, se los pudrió y se murió todo el chilenos, bosque. los chilenos otra vez. Los, A casa. chilenos tosimos y mandamos para el otro lado. Pero bueno, si no es así, rétenme. Sí, Escriban que lo abajo en corrijan los en comentarios, sí, sí. Y si lo hice bien, felicítenme. Eso, Y no, si un la- aplauso ya por aportar porque no teníamos ni idea. ¿Ese volcán, por cierto, está puntualmente en erupción o es constantemente activo está? Ahora no sé si estará activo, sí, porque los volcanes demoran en desactivarse, no sé cómo Sí, se sí. Creo que esta parte En darse no es por muy extintos. científica, pero bueno. No, eso es cierto, Sí, ¿eh? debe estar No sé si activo. son 10.000 años o 100.000 años para que se considere extinto. En eso estaba Erupción. pensando yo. Es una cifra Algo así. gigantesca que aprendimos en la Payunia. Sí. O sea, que tiene que pasar mucho tiempo para que lo den por muerto. Y está bien que Por no se confíen. inactivo. Por inactivo. Bueno, mi hermana vivió todo lo que es cerca de Puerto Montt, Sí. que está cerca de este volcán. Ella vivió todo lo que fue la emergencia, cuando Ah, tuvieron eso que fue hace evacuar. poquito. Sí, Sí, fue hace unos hace- años. Quizás, Hace ay, 10 no sé, años. 10 años por ahí. Sí, poco. sí, hace poco. Y ella vivió todo el tema de la emergencia, esta nube gigante de humo. Claro. Ceniza. Parecía el apocalipsis, decía. Oh. Así todo gris, esta nube gigante y escapando y toda la gente, las filas de vehículos huyendo por su vida. Estás acá Wow. enterrado, Rubén. No, pero si es hace tan poco, sin duda no Está está activo. catalogado como extinto. No, no, No. No, está no. activo.
Wow. Claro, está activo. Bueno, entre una cosa y otra, volcanes y no volcanes, llegamos a la primera parada, que es, esta es la cascada El Blanco, Arroyo Blanco. Mirá qué bonita, está finita, el caudal no es espectacular, pero tiene mucha altura, me parece. Yo creo que tiene 10-20 metros, ¿no? Y sí, o más, porque estamos bastante altos. Sí, está muy linda. Pero el camino fue bastante tranquilo, que son... ¿Cuánto ponía? ¿800 metros? ¿500 metros? Sí, 800 cortito. creo. Un paseo cortito, la verdad, y fácil. Hay alguna Sí. cuesta, pero no es muy exigente para nada. Completamente, sí, se hacen 20 minutos, Sí. media hora. Y lleno de lengas y nires, que es lo que más destacábamos, aunque no conocemos otros por acá por la zona. Y mucha sombra, así que aunque haga mucho calor, está agradable para dar un paseo y bajar los espaguetis. Bueno, ya primer sendero completado, nos fuimos hasta Arroyo Blanco, que estuvo lindo, más fácil de lo que ponía las horas estimadas. ¿Qué habrá sido? Ponía 2 horas estimadas, yo creo que tardamos, ¿qué? ¿40 minutos? Como máximo, sí. En dar la vuelta entera. Sí, y estuvo muy agradable, mucha sombra, a pesar de que está pegando el sol. Así que ahora de una, volvimos al nexo y nos mandamos para el sendero Coacó. Coacó. ¿Cascada? ¿Es una cascada? Cascada del arroyo Coacó, entiendo. Sí, así que esperamos más o menos el mismo tiempo y bueno, la misma sombrita y vamos a pasarlo bien un ratito más antes de continuar explorando Villa Traful. Ah, esta es muy bonita. Más bonita que la otra, ¿no? Sí, y bueno, la otra estaba en sombra ya también, ¿no? Sí, y encima sube el lago ya. Uy, el lago Traful, qué bonito. Ay, qué linda. Sí, esta está re linda. Ya de vuelta en la furgo, vamos a tener que volver por el mismo camino por el que subimos porque es el camino que hay, pero bueno, yo creo que cuesta abajo siempre es más fácil que cuesta arriba. Sí, lo único hay mucho polvo, a ver si no resbala, pero si no resbala nada, está todo bien. Y nos vamos a ir hacia un mirador, el mirador principal de aquí de Villa Traful, que es el mirador Traful. Sí. Nos han dicho en turismo que está cerrado porque lo están remodelando. Así que vamos a ir a otro que nos dijeron, vamos a acercarnos a ver qué tal, porque bueno, si es otro camino así como este nos lo plantearemos. Pero sería lindo, ¿no? Terminar el día con las vistas al lago, Sí. que puede estar espectacular. Vamos a concentrarnos en la bajada y a esperar que no pase nada ni venga ningún coche de frente, porque ese es otro tema, esto es de doble También. sentido, ¿sabes? Ay, la nube. Uy, parece que va a volcar. Sí, ¿no? Sí, se curva mucho para la derecha. Es que los pozos están por el medio y si te agarran en el lateral derecho, claro, parece que te vas a caer, te vas a volcar. Si me cierro, No, sí, vente por aquí, por la derecha. Ah, no, pero hay pozos peores. me muero. No, me bajo, me No, da ojalá. algo.
y hay que venir por acá. Confía. No, no confío. Confía. No confío. Ya estamos. No, despacio. Estoy. No. Ay, el precipicio. Ya pasó. Qué horror. Ya pasó. Ya está. Ah, Perfecto. perfecto, dice. No, pero yo sufrí más por la nube, ¿eh? Al ser más alta. Bueno, había que vernos a nosotros por fuera, cómo se gira también. Sí, Seguro que dentro no es la misma sensación. claro. Bueno, tenemos un cambio de planes, hemos decidido dar la vuelta. Estábamos ya cerquita, pero una vez allí hay como un sendero y vimos que son como 3 kilómetros y la verdad es que son las 7 y pico de la tarde, se nos va a hacer noche. Así que dijimos, bueno, nos vamos a la playita de Villa Traful, Ahí está. ahí al plano, nos vamos a tomar unos mates Sí. y a disfrutar más tranquilamente para no tener que dejar otra vez a Lunita sola y así poder compartir también con los chicos. Así que vamos de vuelta, no se ve un carajo por la luz, vamos de vuelta hasta el centro del pueblo. Ya estamos de vuelta en el centro y nos plantamos acá en un mirador súper bonito, justo enfrente al lago Traful, que es algo espectacular. Me parece súper grande, ¿eh? Sí, muy grande. Se ve, es que no se ve el final de ninguno de los lados. Yo No. pensé que Villa Traful estaba en un vértice del lago, pero no, está como en el medio, ¿no? Del lago, en una de las orillas. Sí. Y se puede ver como que va todo hacia allá, pero no se ve el final. No, está muy bonito, muy lindo. Ya está bastante sombría la costa, pero se agradece igual. Se puede disfrutar un montón. Y aún así se ve gente en la playa, se ven haciendo deportes náuticos. Aún queda verano, digamos, ¿no? Sí. Bueno, acá hay un montón de deportes, hay distintas maneras de aprovechar el lago, no solamente con el calor, así que supongo que la gente no va a parar de aprovecharlo y de exprimirlo. Bueno. Ah, no se puede decir gracias, ¿no? No. Eso es que ya no me va a dar más. Oh, Vi no. un TikTok el otro día justamente de eso, de que hacían la coña de esto, ¿no? De que dices gracias, entonces el tipo se llevaba el mate, en plan, no, dijiste gracias. Son cosas que te salen, pero Me pasó no. recién con Rubén y casi se lo agarra y me Sí. dijo gracias. Dije, bueno, no querés más. dar gracias, sí. Yo Españolizaste. quiero decir algo. ¿Qué pasó? En mi país hay muchos tsunamis y maremotos, Ah, pero acá escuché algo muy interesante que Angie nos tiene que contar. Que nos cuente por favor esa historia. ver. Aprovechando que tenemos aquí el lago, tengo un dato perturbador para contar. Y es que leí que resulta que aquí esta ladera, no sé si es exactamente este lado de la ladera, pero que desde hace 80 años como que se va desplazando, ¿no? De hecho, una de las excursiones más típicas de aquí de Villa Traful es te llevan en bote hasta un bosque sumergido. Es decir, lo que es la ladera se va quedando debajo del agua y como aquí el agua es tan cristalina, se puede ver desde arriba todo un bosque, ¿no? Es como la guindilla, la frutilla, ¿no? Que se dice. Sí, la frutilla del postre. La frutilla del postre de aquí de Villa Traful. Pero el tema es que esa ladera continúa desplazándose y leí que como es 1 kilómetro por 2 kilómetros, es bastante grande. En el momento en el que se desprenda de todo o si cae de golpe, se va a producir un lago moto, o sea, como un tsunami, que va a hacer desaparecer a Villa Traful. ¿Qué os parece este dato? Demoledor. O sea, que en cualquier momento, yo supongo que esto lo tendrán monitoreado, pero bueno, vamos a fantasear, ¿no? Y a dejarnos un poco llevar y de pensar que en cualquier momento esto se cae y nos vamos al carajo. Ah, ¿Eh? Dios, a mí me parece espectacular ese dato. Yo no sabía que podían pasar esas cosas en lagos. Claro, pero es que este lago es muy grande, tiene 300 metros de profundidad. Claro. Hay mucha cantidad de agua aquí, que como la perturbes un poquito, Sí. ojo. Increíble.